Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Reciban una cordial bienvenida a esta nueva clase de escuela dominical correspondiente del 25 al 31 de mayo de 2026. Vamos a tratar el tema de los jueces a partir de capítulo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16. Total 16, 10 capítulos. Hemos preferido hacer un resumen rápido de las distintas fuentes de escritura. Por ejemplo, en Jueces 2 encontramos que Israel abandona a Dios por ídolos, tales como Baal y Astarte. Dios permite que sus enemigos los opriman, el pueblo clama por ayuda y Dios levanta a un juez para calmarlo. En el capítulo de Jueces 3 aparecen los primeros jueces, Otoniel, Adó, quien mató al rey Eglón en Moab con una espada de doble filo. En Jueces 4 aparece la profetisa Débora, convoca a Barak, un general del ejército, para que enfrente al general cananeo Sisara. Tras la victoria de la batalla en Sisara, huye y es asesinado por una mujer llamada Jael, una humilde mujer que le clava una estaca en la tienda donde él estaba refugiado y se le ha quedado dormido en la sien, con una estaca de tienda y un mazo, mientras él dormido. Son hechos de guerra, un poco grotescos y crueles, pero tienen profundas enseñanzas y aplicaciones en nuestra vida diaria. De ahí vemos el caso de Jueces 6, 7 y 8, donde Gedeón es llamado por Dios a reducir 32,000 soldados que él tenía disponibles a un mínimo de 300 hombres. El objetivo, para que la victoria sea clara y divina. Y cuando suceda la victoria, el triunfo no entra en conflictos de si fue por la habilidad en las espadas de los israelitas o realmente fue la bendición del Señor en esta contienda. ¿Por qué? Recordémonos que los israelitas vienen saliendo de problemas de idolatría. Hemos encontrado que son muy fáciles a adorar el oro en algún tipo de escultura o prenda que llame su gran atención. Aquí se produjo un fenómeno espectacular en estrategias militares. De 32 hombres que tenía Gedeón, el Señor considera que deberían reproducirse a 300, los más diestros, los más atentos, y fueron examinados a base de un concurso de valoración y fueron seleccionados los que, cuando era el momento de tomar el agua, solo la lamían para efecto de estar totalmente atentos a los ataques que pueda venir de sus enemigos. ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue crear estrategias para generar una guerra diferente entre los enemigos. Lo veremos más adelante. En los capítulos Jueces de 13 al 16 encontramos el nacimiento de Sansón anunciado por un ángel. Es consagrado como nazareo y tiene votos que cumplir con la castidad, con no beber licores, no dejar que la tijera de barbero pase por su cabellera y no comer alimentos impuros. Sansón se enamora de Dalila, una filistea muy bella, que a su vez se presta para hacer una trampa para descubrir el secreto de su poder y su fuerza, y de esta manera los filisteos capturaron a este gran guerrero que les impedía dominar a los israelitas.
para la batalla que tenía que enfrentar Gedeón, se produjo un acontecimiento de estrategia militar que les dije muy atractivo y diferente. El simbolismo del cántaro, que iban a ser las armas que íbamos a usar, cántaro, estos cántaros rotos servían para meter en el interior antorchas luminosas. Los equivalentes eran los siguientes en números. La batalla era en la noche. Cada cántaro, cada trompeta y cada lámpara eran componentes que daban señales de que quien lideraba con estos instrumentos, este equipo de personas que tenían la lámpara, tenían en este caso la trompeta, es porque habían con una lámpara un grupo de 100 soldados, y como eran solamente 300, hacemos los cálculos y resulta que simulaban 30.000 soldados. Entonces esto fue una estrategia muy particular que Dios diseñó y le ordenó al general Gedeón que lo practicara. Además, se generó una guerra psicológica. La espada de Jehová y de Gedeón, al gritar mientras estos tocaban las trompetas, sembraron el pánico. En el texto bíblico se dice: en medio de la oscuridad y la confusión, Dios hizo que los enemigos atacaran entre sí, ellos mismos se autoatacaran, y no fue ni siquiera necesario que los 300 hombres de Gedeón usaran sus propias espadas en ese momento de miedo y de confusión entre ellos. La conclusión es que al usar objetos como los cántaros y antorchas, la victoria se volvió sobrenatural. Israel no podía decir ganamos con nuestra destreza con la espada, sino que ganamos porque Dios intervino. Esta paz duró cerca de 40 años. Gedeón sostenía un gobierno autocrático, nunca quiso ser rey, pero cometió un grave error: pidió un botín de los aretes de oro de las mujeres de madianitas de este pueblo y construyó un éfod representando una vestidura sacerdotal extremadamente lujosa. Los israelitas eran débiles a la idolatría, a ver el oro y arrodillarse como monumento de adoración y admiración. Y eso hace que los ponga en tentación de volver a adorar ídolos falsos que en este momento se veían hermosos, porque se trataba de un traje sacerdotal extraordinario. La consecuencia de esta práctica, de este error de Gedeón de haber hecho este ídolo, que lo podíamos homologar al becerro de oro, hizo que la fe de Israel se prostituyera, que perjudicase mucho su relación directa con Dios, y a pesar de que hubo un gobierno de paz por 40 años, además Gedeón logró manejar unas excelentes relaciones públicas con las tribus de Efraín y no llegaron nunca a las guerras ni a las contenciones, y lograron llevar sus relaciones en paz, cosa que fue satisfactoria. En el libro de Mormón encontramos un pasaje en el libro de Éter 2:37 que dice lo siguiente:
Y si los hombres vienen a mí, les mostraré sus debilidades. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces yo haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. La debilidad es un regalo con propósito. Según este versículo, Dios nos da debilidades para castigarnos, y eso es un error. El Señor nos da debilidades no como castigo, sino como una herramienta para generar humildad, que acompañada con la fe nos ayuda a redimirnos ante Él, porque producimos buenas obras de fe. Y ocurre una transformación. Dios no solo quita la debilidad. El versículo dice que Él hace que las cosas débiles se vuelvan fuertes. Recordemos que vinimos en un mundo imperfecto y de depravación. Debemos elegir usar bien el libre albedrío. Esta enseñanza de Éter encaja perfecto con los personajes que ya vimos en los capítulos anteriores de los jueces. Por ejemplo, Gedeón se sentía más pequeño en su familia y de su tribu, y el más pobre. Como una debilidad lo consideraba. Pero Dios lo ayudó a transformarse en un guerrero valiente. Sansón, después de su vida pecaminosa, violando los convenios de Nazareo, y aunque defendía a los cristianos del pueblo de Israel de los filisteos, cayó en pecados de la carne, ¿no? Sino la ley de castidad, se vinculó con Dalila, una mujer filistea, que descubrió su fortaleza física, hizo que lo capturen ebrio, le corten su cabellera, lo encarcelen, y para que no tenga poder, le taparon sus ojos y lo dejaron ciego. Esto fue un hecho terrible. Y sin embargo, Sansón en esas condiciones se arrepintió y reflexionó del mandato que recibió del mismo Dios, que prender a su pueblo. ¿Cuál es la lección que aprendemos de esto? Que el pecador reflexiona en algún momento y busca enmendar su falta. En conclusión, la profetisa Débora nos dio lecciones de ser una buena líder, direccionó y dirigió al pueblo. Gedeón fue humilde antes de los errores cometidos. Sansón pecó pero se redimió y selló con su sangre y su vida. Cuando él recuperó la fuerza y vio en oración al Señor que le dé la vitalidad para cumplir con su propósito, y logró destruir el gran templo de Dagón a través de mover sus cimientos, y generó un caos porque ese gran coliseo colapsó y se cayó y murieron miles de filisteos, mostrando él así el poder de Dios que estaba sobre él. Aunque él ya había pecado, se arrepintió y selló con su vida la transgresión que había cometido. Aquí encontramos en esta clase esta relación entre arrepentimiento, pecado y levantamiento de nuevos líderes ante el Señor. Es importante relacionar esta clase con las enseñanzas del profeta Spencer W. Simon en su libro El milagro del perdón, porque
él dio un consejo clave, dice: nadie se cae a un abismo sin haberse acercado a él. La aplicación espiritual es la siguiente: nadie cae en el pecado grave sin haber dado pequeños pasos hacia adelante o hacia atrás. La omisión es la clave para iniciarse en el pecado, o lo que es lo mismo, detenerte, dejar de hacer las cosas por omisión. Dejamos de progresar y se producen los efectos siguientes. El pecado no es un evento, es una dirección de nuestra vida. Cuando nos hemos dejado vencer por él. Y el liderazgo tampoco es un título, es la suma de buenas decisiones que hemos tomado. El pecado comienza con pensamientos pequeños, simples y pequeñas concesiones que hacemos nosotros en nuestra propia voluntad. La repetición lo convierte en un hábito. El hábito forma el carácter y entre allí donde nos esclavizamos. Todo proceso se perfecciona gracias a la expiación infinita de Jesucristo. El arrepentimiento no es un castigo, es un medio de transformación. Nadie puede liderar sin un corazón limpio. Tenemos solo dos caminos hacia Dios. El Señor lo que busca personas que estén dispuestos a cambiar. Y cuando esto sucede, el Señor transforma los milagros en nuestras vidas. Hemos preparado algunas sugerencias de actividades que se pueden realizar con los jóvenes, ¿no? Una, el mural del ciclo de los jueces. Dibujar un círculo grande con cartulinas donde se semejan las 4 estaciones y se ordenan los elementos de cómo estaba viviendo Israel. 1. Israel se olvida de Dios. 2. Lleva el enemigo. 3. Oración de clamor, ayuda. 4. Dios envía un juez. Y usen juguetes o dibujos para representar cada etapa. Ayuda a los niños a entender por qué se repite esta historia de pecado, ayuda, sentimiento y rescate de Dios hacia su pueblo. Una segunda actividad que me parece interesantísima es que escojamos una libra de arroz o frijolitos o lentejas y hagamos un bloque donde asumamos que están los 32.000 soldados. Luego piden a los niños que saquen una porción pequeña donde se estime que están los 300 soldados. Y con esta ejemplificación física conversemos sobre cómo Dios puede hacer cosas gigantes con cosas pequeñas, como fue esa batalla donde se venció a los enemigos. Y siempre saldrán a la luz la enorme fe, la obediencia y la unidad para cumplir la voluntad de Dios. Otra actividad interesante puede ser la de usar una dinámica del cántaro de barro. Cojamos cajitas de cartón, ponemos una linterna por dentro, podemos hacer la simulación de que se rompen las cajitas de cartón y van a encontrar un gran estruendo. Y al mismo tiempo, eso representa, la cajita de cartón o del cántaro de barro, que los humanos somos frágiles, somos de barro y nos rompemos. Pero que la antorcha, la luz que está dentro, es la que brilla porque representa el poder de Dios. Y esa era la enseñanza que en esa batalla Gedeón mostró con la guía del Señor. Y la victoria quedó consagrada
de que fue diseñada, dirigida por el propio Padre Celestial. A través de su Hijo Jehová. Hay un jueguito bien interesante que dice Simón dice, y podemos hacer un jueguito divertido que dice Simón dice, con las reglas de Sansón: no tocar esto, no comer esto o aquello. Luego hacer lo que es difícil. Y la reflexión es que seguir reglas cuando nadie nos ve es mucho más difícil. Y ahí entendemos que no era tan fácil también para Sansón cumplir. De todas maneras, él falló, se arrepintió y hizo la voluntad de Dios, pagando con su propia muerte la debilidad de sus pecados. Hay un concurso muy interesante, el músculo de la fe, donde podemos medir el músculo de la fe versus la fuerza física. Hacer un concurso de pulseras o fuerza al terminar de leer Éter 12:27, pregunten: ¿quién es más fuerte? ¿El que tiene músculos o el que tiene humildad de pedir ayuda a Dios? El ganador es quien sepa citar una parte del versículo de Éter 12:27. Y al final proponemos una actividad de 7 cánticos de la victoria de Débora, donde puede ella crear un coro, una canción, una rima, donde ella muestra un miembro de la familia sus habilidades artísticas para, en forma de canción, agradecer por las bendiciones, por la ayuda. Cuando nosotros somos guiados por el Señor, bendecidos por Él, y obtenemos resultados que a veces los llamamos milagros, por resolver problemas o situaciones que nos estaban perturbando. Hay unas referencias cruzadas en las escrituras que me gustaría compartir para esta parte espiritual. En 2 de Corintios 12, de 9 al 10, Pablo enseña que el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. Y esto conecta perfectamente con Éter 12:27. Y la historia de Gedeón y Sansón, de Hebreos 11, versículos 32 al 34, se lo denomina como el salón de la fama de la fe. Y se mencionan las experiencias de Gedeón, Barak, Jael y Sansón, resaltando que fueron personas que sacaron fuerza de flaqueza. Solo me resta, queridos hermanos, compartir mi testimonio vehemente de que sé que esta es una obra divina, sé que el profeta Dallin H. Oaks la preside junto con los apóstoles, y toda la estructura está dispersa en la tierra desde las autoridades 70 de área y 70 quienes han ordenado obispos, esas estacas, presidentes de rama, y nosotros estamos organizados al modelo del Señor. Gracias por todo lo bueno que ha hecho en nuestras vidas. Y cierro mi testimonio certificando que nunca he encontrado maldad ni malas prácticas en las enseñanzas por seguir al Señor. Dejo estas palabras con el corazón sincero en el nombre de Jesucristo. Amén.